Muy bien. Buenas noches, Elizabeth. Por favor, me confirma si puede ver mi pantalla compartida y si me escucha también. Sí, buenas noches, Licen. Sí, se ve todo claro. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Como ha sido la primera en entrar a la clase, gracias por confirmar. Dusty también. Eh, Vamos a ver. Buenas noches, bienvenidas a las dos. Vamos a dar inicio. ¿Cómo están? Con frío, me imagino. Sí, con bastante frío. Sí, está haciendo, ¿no? Pero hay que abrigarnos bien y lo más importante es seguirnos cuidando, ¿no? Ante la situación de salud que estamos viviendo. Entonces, gracias Elizabeth y Dusty por su puntualidad. En vista de que las clases sincrónicas son grabadas, entonces vamos a iniciar para poder también cumplir la hora registrada en Zoom. De todas maneras, si no alcanzamos a los 45 minutos, porque en la primera y segunda clase se nos dio un poquito más de una hora, pero en la última no. Entonces, ya tengo listo el link, ¿sí? En caso de que se cortara. Muy bien, entonces ya estamos en nuestra última semana. Ha sido un mes bastante intenso con relación al avance de los contenidos. Y en esta última semana vamos a ver aquellos elementos que van a ser muy importantes a considerar para el trabajo final, ¿no? El trabajo final consiste en un ensayo precisamente acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad, considerando la satisfacción
que estas personas puedan tener y la realización que puedan tener en este ámbito de su desarrollo personal como un elemento de la vida independiente. Entonces vamos a ver varios elementos que estoy segura que les van a ser de utilidad para elaborar su trabajo final, que es el ensayo. ¿Sí? En esta unidad temática 4 vamos a seguir en la línea de aquellos elementos estratégicos para que las personas con discapacidad puedan realizarse, puedan sentirse plenas como personas, y también es importante considerar que puedan respetarse sus derechos, ¿no? Considerándolas sujetos de derecho y que están además amparadas en un marco normativo, además en todo un paraguas a nivel internacional. Entonces la sexualidad, la realización a nivel de la sexualidad es un elemento también muy importante para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, básicamente en esta última unidad vamos a ver cómo deberíamos abordar la educación para una sexualidad integral de estas personas. Y finalmente vamos a ver las orientaciones didácticas. Muy bien. Vamos a empezar por los contenidos de esta unidad temática y le voy a preguntar a Dusty o Elizabeth, una de las dos, ¿qué opinan de esta primera diapositiva, de esta primera frase? Dice, el masturbarse provoca que salgan vellos en las manos. Aunque aquí hay un error terrible de ortografía, ¿no? Vamos a cambiar enseguida. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. ¿Quién se anima? ¿Dusty o Elizabeth? Les repito, el masturbarse provoca que salgan vellos en las manos. ¿Quién quiere dar su opinión sobre esto? ¿Alguien se anima? A ver. Dicen, yo pienso que es un dicho o es un mito que seguramente eh, se maneja tal vez del pasado, porque esto no es cierto, ¿no es verdad? Entonces, me imagino que las mamás tal vez en el pasado utilizaban esto, o tal vez hasta ahora también, no lo sé, pero me parece para mí que es un dicho, digamos, ¿no? Un mito. Ya, muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Sí, tiene toda la razón, ¿no? Si indagamos un poquito más sobre la historia de la sexología, ¿no? Kinsey, uno de los sexólogos más representativos, a partir de la publicación de su obra, el informe Kinsey, desmitifica primero que solamente los varones se masturbaban, ¿no? Las mujeres también podemos masturbarnos. La masturbación es una práctica que tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, todo lo referente a las prácticas sexuales, no solamente ahora, sino hace varios años atrás, como decía Elizabeth, nos decían antes que podía pasar esto, ¿no es cierto? Pero no es cierto. Otro mito relacionado a la masturbación es que el masturbarse produce ceguera, por ejemplo, ¿no? Que las personas pueden quedar ciegas. Entonces hay una serie de mitos, precisamente dichos, ¿no? Que no se basan en una información científica, en una información real, que a pesar del desarrollo de la sexología como disciplina científica, ¿no? En nuestro medio todavía se siguen manejando estos mitos. Y nosotros como educadores tenemos que conocer cuáles son los mitos actuales, a pesar de que tengan una larga data, ¿no? Pero actualmente posiblemente algunos de nuestros adolescentes o incluso hasta niños de los que estamos a cargo manejen estos mitos sobre la sexualidad.
Entonces, un adolescente con discapacidad, por ejemplo, que se haya masturbado, ¿no? Y que haya escuchado esta frase precisamente de un familiar o de un amigo o de un compañero, ¿cómo se va a sentir? Lo primero, pues, será que tal vez va a creer, ¿no? Va a sentir ansiedad porque va a decir, "Ah, si yo me he tocado mis partes íntimas, mis genitales, ¿no? Ahora me van a salir vellos en las manos". Y uno puede pensar que esto era solo antes, pero no, como decía Elizabeth, también algunas personas tienen estos mitos sobre la sexualidad, en torno a la sexualidad. Cuando daba clases en una universidad, allí en La Paz, en la materia metodología de la investigación, precisamente para abordar lo que es conocimiento científico, inicio la clase y les estoy hablando de jóvenes ya en el nivel de educación superior, ¿no? Ya bachilleres, ¿no? En primer año de la universidad. Y les pregunto, a ver, vamos a iniciar la clase con algunas frases, ¿no? Y les hago leer precisamente esto, como a Elizabeth y a Dusty. El masturbarse provoca que salgan vellos en las manos. ¿Esto será cierto o falso? Les pregunto, ¿no? Y nunca me olvido de la reacción de un estudiante. Se mira sus manos, ¿no? Y de la forma más espontánea dice, no, Lisen, es mentira. No salen vellos en las manos, ¿no? Pero lo hizo tan espontáneamente y se vio ese gesto, ¿no? Que se vio sus manos, que todos se rieron, ¿no? Lanzaron una carcajada. ¿Por qué? Porque él se estaba poniendo en evidencia de que se masturbaba, ¿no? Pero que este era un mito. Y de ahí ya se abordó, ¿no? Que masturbarse no es malo, que incluso masturbarse se puede utilizar en una terapia sexual. Lo que sí es malo es que la masturbación genere ansiedad, por ejemplo, ¿no? Yo les decía que un docente, ¿no? En lugar de estar pensando en su clase, en dar la clase, esté pensando a qué hora va a terminar la clase y a qué hora se va a poder masturbar, o que se masturbe en lugares inadecuados. Entonces, a partir de esa situación, de esa frase, ¿no? Se pudo conocer cuál era la percepción de los estudiantes, qué mitos todavía se manejaban en torno a la sexualidad y también qué conductas nosotros deberíamos tener en el marco de la ética, ¿no? Muy bien, entonces ha respondido Elizabeth. Ahora le voy a pedir a Dusty o algún chico también, algún varón. Vamos a ver si, me imagino que hay varones, vamos a revisar. Y hasta Edwin, Carlos, puede ser Edwin, Carlos o Dusty también que estaba al inicio de la clase. Por favor, que hagan un comentario de esta otra frase, que la imagen que tenemos es del Kama Sutra, ¿no? Actualmente nuestros estudiantes tienen mucho acceso a información, ¿no? Nosotros como educadores tenemos que estar muy preparados, muy actualizados a nivel de información. Y bueno, el Kama Sutra pues tiene toda una connotación cultural, ¿no es cierto? Que se le ha asociado a solamente en algunos casos a posiciones, ¿no? A posiciones en el momento de que hay un coito anal, oral o vaginal, pero el Kama Sutra va muchísimo más allá, ¿no? Pero por no tener una información completa, integral de lo que representa el Kama Sutra, es que, como les digo, a veces se los reduce solo a posiciones. Entonces, como educadores, para abordar sexualidad, tenemos que estar actualizados, pero también haber hecho un estudio muy profundo sobre cuáles son nuestras actitudes hacia la sexualidad. Vamos a trabajar abiertamente con los jóvenes, con los papás, en temas de sexualidad, en la medida que nosotros también hayamos hecho un análisis
de cuáles son nuestros miedos, nuestras actitudes, nuestras percepciones. Si algún educador, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de abuso sexual, algún tipo de violación sexual, tendrá que haberlo trabajado, ¿no? Para que de manera muy consciente no asocie la sexualidad a algo malo, a algo sucio, algo que genera necesariamente dolor, o que no reduzca la sexualidad a la genitalidad. Entonces es muy importante que un educador sí tenga conocimientos actualizados, profundos sobre sexualidad, pero también que tenga pues un conocimiento de su vida sexual, ¿no? Y no necesariamente en pareja. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién se anima? ¿Dusty o alguno de los participantes varones? Dice, el que una mujer trague semen como resultado de sexo oral, la puede dejar embarazada. ¿Esto es cierto, falso y por qué? ¿Quién se anima? A ver, vamos a revisar. Ah, Dusty, si no se anima, está bien. Edwin, está también Edwin. Carlos creo que no está bien conectado. ¿Alguien se anima a decir su opinión? ¿Nadie? Ya, está bien, no les vamos a obligar. ¿Por qué? Porque es parte de los derechos sexuales también a decidir si emito mi opinión sobre algún tema de carácter sexual, o es también un derecho sexual el decidir si comparto información de mi vida sexual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando alguien te pregunta, y eso hay que enseñarles a los jóvenes con los que estamos trabajando, si alguien te pregunta, ¿eres virgen? Esa persona tiene todo el derecho de decir, no quiero responderte, ¿no? Sea virgen o no. Entonces, es muy importante también esto de los derechos. A ver, vayamos. Primero tenemos tres tipos de coito, ¿no? El coito anal, que se puede practicar entre dos varones o entre un hombre y una mujer, ¿no? Incluso las lesbianas pueden practicar, las mujeres con orientación sexual homosexual pueden practicar un coito anal, pero con vibradores, ¿no es cierto? Ya con aparatos, para eso están los dildos. Los dildos, ¿no? Son penes artificiales que se utilizan tanto para procesos de educación para la sexualidad, ¿no? Y también como estimuladores en una relación sexual. Entonces, ustedes como educadores, ¿no? Pueden utilizar, por ejemplo, dildos de madera, penes artificiales de madera, ¿no? Para dar talleres, por ejemplo. A diferencia de un dildo, ya que se puede utilizar para una relación sexual, ya existen réplicas, ¿no? De silicona, de otro tipo de materiales, que puede ser con vibrador o sin vibrador. Entonces, tenemos el coito anal, el coito oral, ¿no? Que puede practicarse entre dos varones, entre varón y mujer, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Y el coito vaginal, ¿no? Que se da solamente entre un hombre y una mujer, o entre una pareja de mujeres, ¿no? También, pero con elementos artificiales. Aproximadamente en el año 2003 a 2004, participé como operadora de una línea confidencial. Hasta ahora, miren, recuerdo el teléfono 810-4646. Era una línea gratuita a nivel nacional donde recibíamos pues llamadas de todo el país, ¿no? Y el objetivo de esta línea era el responder, ¿no? A preguntas sobre temas de sexualidad
¿no? Fuimos capacitados 2 meses por la OMS, por el Ministerio de Salud, otras instituciones, pero también para dar contención emocional, ¿no? Es por esos años yo viví en La Paz, ¿no? Recibí 2 llamadas de un adolescente que estaba en el Puente de las Américas, por ejemplo, eh, intentando suicidarse. Entonces, realmente recibíamos llamadas muy duras, ¿no? Muy duras, hasta llamadas que se hacían la burla, llamadas que daban su nombre y lo colgaban. Era un trabajo muy interesante. Pero ¿por qué les comento esto? Porque precisamente en una de las llamadas, ¿no? Un adolescente, ¿no? De la ciudad de La Paz, llama con una angustia muy grande, ¿no? Llorando, preocupada, precisamente pensando que podía estar embarazada, ¿no? Porque en su primera relación sexual, ella estaba en colegio todavía, su enamorado le pidió que estimulara, ¿no? Su órgano sexual, su pene, y el muchacho eyaculó dentro de la boca del adolescente. Entonces ella tragó, ¿no? El semen. Y me decía, tengo miedo porque si estoy embarazada me van a botar de mi casa, o sea, todo un drama familiar, ¿no? Entonces, un gran desafío para un operador telefónico es explicar algo de manera tan clara que la persona que está al otro lado puede entender, porque no podemos hacer dibujos, no podemos ver a la otra persona para ver si está comprendiendo o no, pero logré explicarle, ¿no? Que no había la posibilidad, porque una cosa era pues el estómago, ¿no? Donde iba a ir el semen, porque ella tragó, y otra cosa muy diferente era la vagina, el útero y todo, ¿no? Le expliqué también de sus días fértiles, etc. Entonces, la falta de información, la información no adecuada, porque también para llenar un formulario, ¿no? Nosotros teníamos que preguntar en dónde ella había escuchado eso, por ejemplo, ¿no? O qué es lo que estaba causando esa pregunta. Entonces, una amiga le había dicho. Y eso es muy frecuente, ¿no? Mi amiga me dijo, o lo he escuchado, o en el mismo internet, nuestros estudiantes pueden ver muchas cosas, pero no necesariamente cosas reales. Entonces, ¿no? El que una mujer trague semen como resultado de sexo oral la puede dejar embarazada es falso. Y nosotros podemos decir, pero obvio pues que es falso, ¿no? Pero no es tan obvio. Para una persona, ¿no? Que no tiene una información adecuada, le puede generar, como en el ejemplo que les doy, un cuadro de ansiedad alto, ¿no? Entonces, esta unidad quería iniciarla con estas 2 frases, ¿no? A ver, con esta relacionada a la masturbación y con esta que tiene que ver con el sexo oral o coito oral, ¿no? Como educadores, primero tenemos que siempre contextualizar la educación sexual, ya vamos a ver más adelante algunos principios, ¿no? Pero de este inicio tendremos que conocer, por ejemplo, cuál es el vocabulario que manejan las familias, nuestros estudiantes, con relación a todo lo que tiene que ver con sexualidad. Desde el mismo término de decir pene o vagina, ¿no? Se dice en lugar de pene pajarito. ¿Cómo los papás han manejado este tema con los estudiantes con discapacidad? ¿No? Entonces, en el diagnóstico precisamente tendremos que ver cuáles son, cuál es la terminología, cuáles son aquellos conocimientos que tienen que ver con una información adecuada y aquellos que no. Son muchos elementos que se tienen que evaluar en el diagnóstico, ¿sí? Vamos a entender entonces sexualidad humana como aquel conjunto de características a nivel físico, psicológico, sociocultural,
que forman parte integral de cada ser humano, ¿no? Se los ponía aquí una constelación porque la sexualidad humana, ¿sí? Va a contemplar la identidad sexual, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver más adelante, la identidad sexual, la orientación sexual, el desarrollo sexual, ¿no? En todas las etapas del desarrollo va a haber eh, características específicas de desarrollo psicosexual. Eh, Sexualidad tiene que ver también con género, con mitos, con costumbres. Es decir, la sexualidad humana va a ser vivida por cada ser humano de una forma particular, porque esa persona pues se desarrolla en una familia también, en donde cada miembro de esa familia y particularmente sus padres tienen también una historia a nivel sexual, ¿no? En algunas familias se hablará más abiertamente que en otras, ¿no? En algunas familias, si el hijo puede ver con la mayor naturalidad los preservativos de su papá en el velador, en otra familia, ¿no? Van a ocultar bajo llave los preservativos. En una familia, cuando una hija tenga su menstruación, ¿no? Se hablará, o antes incluso, de la manera más natural. En otra familia, no le dejarán batir los huevos si se hace torta, ¿no? Porque esa es una creencia también, que una mujer cuando está con su periodo menstrual, ¿no? Con su menstruación, en sus días difíciles, cuando le visita Andrés, como decía una de mis alumnas, porque le visita Andrés, porque te llega cada mes, ¿no? Entonces, yo sé que eso no es terminología técnica, pero tenemos que saber cómo hablan nuestros estudiantes, cómo se expresan sobre sexualidad, ¿sí? Entonces, para otra familia, más bien no será tan natural. En una familia habrá altos niveles de homofobia, en cambio en otra familia no. Entonces la familia como primer referente, ¿no? De la mirada, de la lectura que pueda hacer la persona sobre sexualidad, también va a influir en esta persona. Entonces, en sexualidad humana tendremos que considerar el desarrollo, ¿no? Específico de cada uno de cada una de las personas con discapacidad, pero contextualizar siempre, ¿no? En su familia, eh, no sé qué casos también, ¿no? Como veían ustedes en la entrevista del anterior módulo con una de las educadoras, incluso van a llegar a los centros personas con discapacidad que han sido abusadas sexualmente por alguien de su familia, de su entorno familiar o por por una persona externa. Entonces, todo eso se tendrá que considerar, ¿sí? En algunos casos, también va a haber ya una educación para la sexualidad integral previa, ¿no? Que también va a ir contribuyendo al desarrollo sexual de cada uno de nuestros estudiantes. Pero al referirnos, ¿no? Sobre sexualidad humana, y para profundizar esto, les sugiero que lean a sexólogos como Master E. Johnson, Kaplan, ¿no? Que ha aportado con el modelo de la respuesta sexual humana, ¿no? La primera etapa, que es la fase del deseo, considerando que la sexualidad no es pues solamente eh, un encuentro físico, corporal entre dos personas, ¿no? Necesariamente tiene que considerarse la dimensión afectiva, el deseo, las emociones, los sentimientos, la autoestima, la autovaloración, ¿no? Así como que las personas con discapacidad trabajen, y muchos comentaban esto en el foro, ¿no? Les va a contribuir a desarrollar una autovaloración positiva. Lo mismo, la autovaloración tiene que ver también con la sexualidad. Una persona
con discapacidad, al igual que una persona sin discapacidad, que se sienta que es fea, que no es atractiva físicamente, ¿no? Va a ser más vulnerable a que una persona, ¿no? Pueda desarrollar en esta dependencia y pueda hacer que esta persona, ¿no? Con discapacidad tenga, por ejemplo, relaciones sexuales en contra de su voluntad y que mantenga esa relación solo por el miedo a perder a esta persona, porque nadie le dijo a esa persona que era bonita o simpático, ¿no? Entonces, si me pide la prueba de amor, si me pide tener relaciones sexuales, y peor todavía sin protección, o haciéndome hacer cosas que a mí no me gustan, o tocándome donde no me gusta, yo voy a aguantar esto, ¿sí? Porque debe ser así. Y hay muchos casos precisamente de personas con discapacidad que al no haber recibido una información, un apoyo, un entrenamiento de cuándo decir no, de cuándo decir sí, es que son más vulnerables a sufrir todo tipo de abusos, ¿no? Entonces, por eso es importante que abordemos el tema de sexualidad, considerando que la sexualidad, pues, es un mundo, ¿no es cierto? Es un mundo de elementos, pero concretamente tenemos que aterrizar en las personas con discapacidad y empezar por lo más sencillo, ¿no? Por algunas habilidades que vamos a ver más adelante y a partir del desarrollo de estas competencias ya ir trabajando, ¿no? En otras competencias más complejas. Vamos a seguir. Tenemos el decálogo de los derechos sexuales, ¿sí? Es muy importante que primero como educadores hagamos una revisión. ¿Conocía mis derechos sexuales? ¿Hago respetar mis derechos sexuales? ¿Respeto los derechos sexuales de los demás? ¿Sí? Entonces, por eso el trabajar en temas de sexualidad involucra una autorreflexión constante de parte del educador, ¿no? El hecho de que ustedes vivan plenamente su sexualidad, de que conozcan sus derechos, los hagan respetar y respeten los derechos de los demás, ¿no? Va a ser que ustedes puedan ser los facilitadores más idóneos para tratar temas de sexualidad. Entonces, tenemos varios de estos derechos, ¿no? Que no son perdón, vamos a hacer... Vamos a ver. Magdalena, que está con el micrófono prendido. Me dice qué hora es, por favor. Justo no traje mi celular. Ah, aquí está. Espérenme un momentito, por favor. Listo. Entonces, parece que se va a cortar. Si se corta inmediatamente al grupo de WhatsApp, les mando el segundo link, ¿ya? Muy bien. Entonces, por favor, a revisar los derechos sexuales para hacer, más que aprender de memoria, ¿no? Los derechos sexuales, hacer un análisis como educadores en qué medida, les reitero, los hacemos respetar y respetamos, ¿no? Muy bien. Tenemos muchos mitos en torno a la sexualidad, en general, de las personas en general, y más todavía de las personas con discapacidad. Si a algunos padres les cuesta hablar de sexualidad con sus hijos, ni pensar hablar de sexualidad con un hijo con discapacidad, o hablar de la sexualidad de su hijo con discapacidad. Tenemos también otro grupo de padres que más bien son muy conscientes de la necesidad de trabajar lo que es sexualidad, no solamente ya a la edad de la adolescencia, sino desde chiquitos, porque los papás precisamente reconocen la vulnerabilidad de sus hijos, ¿no?
Pero entre esas barreras, entre esos mitos que existen sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, CERMI identifica las siguientes creencias, ¿no? No tienen sexualidad, ¿no? Un poco más son asexuados, sin sexualidad. Por eso la visión de que son como niños, ángeles, hasta que son adultos, ¿no? Tienen una sexualidad muy desbordada y activada. Esa es otra creencia de que las personas con discapacidad, al no tener una vida, entre comillas, normal, no tener eh, la libertad de tener una pareja como otras, me estoy refiriendo a discapacidad intelectual, estas personas van a estar todo el tiempo masturbándose o van a tener una vida promiscua si es que tienen la oportunidad, ¿no? Se tejen muchas creencias erróneas al respecto. No causan atracción sexual a nadie. Eso es falso también, ¿no? Lo que para una persona es atractivo, para otra no. Entonces, algunas personas sin discapacidad posiblemente nunca se sientan atraídas por una persona con discapacidad, pero otras sí. Y no solamente la atracción es física. Les sugiero que puedan ver la película Mi pie izquierdo. Es una película basada en un hecho real. Es la historia de una persona con parálisis cerebral que se casa, ¿no? Tiene hijos también con una persona sin discapacidad de ningún tipo, ¿no? Entonces la atracción no siempre es física y no podemos pensar que nuestro hijo, nuestro estudiante con discapacidad no va a tener en su vida a alguien que se enamore o que le atraiga físicamente o psicológicamente, etcétera, por su forma de ser y le vaya a pretender, ¿no? No podemos pensar eso. No valen para la vida en pareja. Cuando sabemos que las personas con discapacidad pueden casarse, pueden tener hijos, pueden ser responsables, pueden ser modelos, pueden tener una vida sexual activa y tener mucha satisfacción, ¿no? Como pareja. No tienen deseo sexual hacia nadie, eso también una creencia, ¿no? Es una creencia errónea que se tiene. Es común, por favor, alguien está con su, Alejandra creo, con su audio, por favor apaguen. Gracias, Alejandra. Les comentaba también de un estudiante que atendíamos en una universidad con el gabinete psicológico, que había dejado ir a un centro de educación especial porque se había enamorado de una de las profesionales, ¿no? Y ni en el centro ni él pudieron manejar este sentimiento. Entonces, como cualquier persona, las personas con discapacidad, ¿no? Pueden sentirse atraídos, pueden sentir excitación, ¿no? Al ver a alguna persona o al ver alguna escena. Por eso es importante hasta hablar de pornografía con los papás, ¿no? ¿Qué tipo de pornografía hay? Los chicos a veces se dan modos para conseguir, ¿no? Revistas, ahora se tiene internet, etcétera. Entonces, no tenemos que incurrir en esta creencia. Edwin, por favor, su micrófono. Si se hace educación sexual, se despertará su sexualidad. Esta es una creencia no solamente de papás con personas con discapacidad, sino también en las escuelas regulares, ¿no? A veces te lanza un grito al cielo de que se está dando un taller en sexualidad o se está abordando. Entonces, por eso les decía, imagínense, a veces es más difícil abordar este tema con papás, con hijos con discapacidad. No desean a personas de su mismo sexo. Aquí nos referimos a que se piensa que no puede haber una persona con discapacidad con orientación sexual homosexual. No puede haber lesbianas. Y eso no es cierto.
puede haber personas con discapacidad y que sean lesbianas o gays. Eso ellos no lo eligen, ¿sí? Entonces, muchos padres dicen, ¿no? Encima de lo que es discapacitado me va a salir gay más, doble castigo de Dios, ¿qué he hecho? ¿No? Entonces tenemos que trabajar también en esta temática. No pueden tener dificultades de identidad sexual, erróneo también, toda esta lista son creencias erróneas. Pueden también, ¿no? Pueden también tener dificultades y no deben procrear, ¿no? Esto ya tiene que ver también con un marco legal. Se tiene que analizar siempre cuáles son las capacidades de las personas. Tenemos niveles de discapacidad también, y el nivel de discapacidad tiene que ver también con la independencia. En el caso de que una persona con discapacidad tenga las competencias para hacerse primero cargo de sí mismo, puede ser con apoyo, ¿sí? Puede también ser papá, puede también cumplir con su responsabilidad como papá, como mamá, en algunos casos con apoyo, pero eso va a depender mucho del tipo de discapacidad y el grado de discapacidad. Muy bien. La educación sexual, de acuerdo a la OMS, es la promoción del pensamiento crítico conducente al logro de actitudes positivas hacia la sexualidad y fomento del proceso por medio del cual el individuo pueda reconocer, identificar y aceptarse como un ser sexuado y sexual a lo largo del ciclo vital, libre de ansiedad, temor o sentimiento de culpa. ¿Sí? Entonces, esta definición que hace la OMS es pues muy integral y está enganchada con el respeto a los derechos de las personas, ¿no? Constitucionalmente se reconoce el derecho a la información a nivel Bolivia y a nivel internacional, también a partir de los diferentes convenios, se reconoce que toda persona, y obviamente también las personas con discapacidad, tienen derecho a recibir información oportuna, ¿no? Completa, acorde a su edad, a sus necesidades sobre sexualidad, pero también recibir una orientación, un apoyo desde lo que es la familia y también el sistema educativo. Como educadores podemos hacer un excelente trabajo en torno a los métodos anticonceptivos, trabajar con la familia, con los adolescentes con